Muy bien, la noticia de la semana fue Luis Delía en los programas televisivos diciendo que hay que dar más amor. Necesitamos más amor, más amor. Es la misma persona que fomentaba el odio y que le decía a Fernando Peña hace muchos años, te odio por ser blanco. Es la misma persona que deseó fusilar a los enemigos del presidente Maduro en Venezuela. Tal vez sea un poco de kirchnerismo, ¿no? El amor a la muerte. Hoy vamos a tener un programa bueno, va a estar Danilo, obviamente con su segmento de música, y vamos a ver si democracia se escribe con K o se escribe con C. La vamos a escribir con K, porque viene Calqui, Alejandro Biondini, dirigente nacionalista. Comenzamos. Muy bien, acá estamos en Bipolar y vamos a hablar un poco de democracia, si es que se puede hablar de democracia en estos últimos 10 años, porque hay un político que parece que está proscripto, si se quiere estigmatizado por la sociedad, tal vez por pensar distinto y por ofrecer ideas nuevas en un viejo océano que necesita justamente olas nuevas. Ese político es Alejandro Biondini. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la invitación y desde luego, bueno, por posibilitarme la expresión en este espacio de Bipolar, en este espacio que sé que tiene además tanta audiencia. Estamos creciendo. La verdad te agradezco mucho y me molesta en demasía esa suerte, no sé si vos compartís conmigo, de proscripción que pesa sobre vos, ¿puede ser? Bueno, en primer lugar el agradecido soy yo, te reitero. Es una proscripción en realidad que ha dejado de ser legal o jurídica para ni siquiera política para ser en algunos planos, no en todos, estrictamente mediática. Como vos sabés, por la historia de lucha del nacionalismo, por arbitrariedades, sin extenderme en una causa en la cual yo creo que mucha gente ya la conoce, pero hoy sería a lo mejor muy latoso volver a hablar, yo estuve proscripto 21 años electoralmente. En el año 2011, por unanimidad, el Tribunal Superior de Justicia estudió todos los elementos y levantó esa proscripción electoral y pude por primera vez presentarme a elecciones. Ahora, como detrás de esos años de persecución y de proscripción, no solamente estuvieron fuerzas nacionales, sino también algunas fuerzas internacionales, es como que los grandes medios de comunicación y determinados sectores políticos, de alguna manera, es como que se alzaron o se sublevaron ante esa decisión desfavorable y entonces dijeron, bueno, ya que no lo podemos proscribir electoralmente a Biondini, lo proscribimos de los medios o no aceptamos participar en un debate con él, es decir, una actitud entre comillas muy democrática. No obstante eso, vos fijate que únicamente utilizando el spot electoral que nos brindaba la justicia, en el año 2013, por ejemplo, en ese caso nosotros fuimos con una lista que se llamaba Gente en Acción, hoy nos estamos organizando en todo el país como bandera vecinal, en un spot, bueno, que nuestros compañeros, nuestros camaradas tuvieron de alguna manera la deferencia o la buena voluntad que yo lo encabezara o lo presentara, sacamos con 0 reportajes en el 2013 40.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que, como dicen en el campo, el miedo no es sonso. Seguramente no nos dan espacio porque a lo mejor algunos periodistas o popes del periodismo consideran que no podrán mantener esa imagen medio satanizada o a veces ridiculizante que tienen, o no podrán sostener un debate. Y no te diría de la actual clase política que viene de fracaso en fracaso y es en realidad un conjunto de nulidades. Y como se sabe en el campo de la matemática, la suma de ceros da 0. Y esta clase política es una suma de ceros. Aparte, esa actitud, digamos, de arrojar la primera piedra, parece que todos son expertos en arrojar la primera piedra, porque ellos parece que están todos libres de culpa para poder señalarte a vos en este caso, es decir, es como que buscan reivindicarse ellos mismos, tal vez satanizando al que está enfrente.
me parece. Sí, yo creo que en realidad es todo un sistema. Es decir, el sistema está preparado para la alternancia de los mismos políticos. Es decir, una especie de gato pardismo donde todo cambia para que nadie o nada cambie. Vos fijate que de repente hoy un ex jefe de gabinete de repente es jefe de la oposición y se van alternando, van bajando, van subiendo de puestos. En definitiva, el problema es con todo aquel que cuestione el sistema, no la democracia ni la soberanía popular que nosotros siempre hemos ejercido y siempre hemos estado en el marco de la ley. Sino, bueno, que siga todo igual. De todas maneras, a nosotros eso nos ha dado un galardón inesperado, un mérito inesperado, porque si uno toma en toda la historia contemporánea, digamos, o más moderna, desde 1945 a la fecha, y salvando las distancias y las personas, pero hablando de hechos objetivos, únicamente en estos últimos 70 años hubo dos partidos proscritos. El Partido Peronista después de un golpe de Estado y nosotros en estos años hasta 2011 de supuesta práctica democrática. Entonces, que de alguna manera, y reitero, salvando las distancias históricas y de todo orden, que a nosotros nos pongan a la altura de lo que le hicieron a Perón o lo que le hicieron al peronismo en su época de oro, en su época de resistencia, nos enaltece, no nos humilla, al contrario. ¿Y por Los qué? que quedan descolocados son ellos. ¿Y por qué pensás que tiene ese temor a Alejandro Biondini? ¿Por qué te tienen temor? ¿Por qué no quieren debatir con vos? ¿Por qué Gabriela Cerruti no se sienta a debatir con vos? Mirá, porque primero pongo un ejemplo, ¿no? se caerían, digamos, las mentiras que ellos han manifestado de repente de relacionar al nacionalismo argentino con lo que no debe ser relacionado. Nosotros sostenemos un nacionalismo profundamente argentino, profundamente social, con la línea San Martín Rosas Perón, y ellos han intentado construir una suerte, reitero, de caricatura o de conjunto o eje de todos los males, que en un diálogo así abierto me ha pasado estar invitado a debatir en un programa con Zamora y de repente un trotskista parece que no puede sostener un debate con un nacionalista. Me pasó siendo candidato a jefe de gobierno en el 2011, una situación muy extraña. Era el último día del cierre de campaña y era la única vez que un canal, un programa me invitaba en el curso de toda la campaña. Y sí, debo admitir que se quedó sentado Macri, el doctor Piragini, que era candidato, pero todo el resto de los candidatos, desde Pino Solanas, Ensoro, gente del radicalismo, el propio sector, digamos, de la izquierda, en fin, era como que si yo estaba sentado ahí, ellos no podían debatir y solamente podía hablar 3 minutos. Es decir, les preocupaban esos 3 minutos. Esos 3 minutos. Y lo más grave de esa situación, que en ese momento la candidata, por ejemplo, por la Unión Cívica Radical era Silvana Giudice, que a su vez era la presidente, o fíjate qué contradicción, de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. Y no aceptaba debatir con un candidato a jefe de gobierno avalado nada menos que por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, uno dice... ¿Y vos cómo te sentís en ese momento? ¿Impotencia, bronca? Mirá, yo creo que ellos esperaban que uno reaccionara mal, que, no sé, tirara alguna silla, hiciera algún escándalo. Y vos fijate que el propio productor, con mucha vergüenza periodística del programa, el programa de Código Político, después tuiteó y dijo: lo que debemos reconocer, dice, y es más, manifestó que no estaba de acuerdo, que Biondini se comportó como un señor, realmente manifestó el atropello y se retiró del canal. Porque, no sé, tampoco vos imaginate, en un cierre de campaña, la única aparición televisiva, empezaba la veda política. Yo hasta pienso que en algún sector fue como una trampa. Dijeron, bueno, porque hasta estaba anunciado en los spots que habían armado, había fotos en ese momento, 14 candidatos. Entonces calculo que esperarían, habrán dicho, bueno, todos estos nacionalistas son todos medios locos, esa es la imagen que quieren ofrecer, vaya a saber, un escándalo, una payasada tipo como la que hizo Delía el otro día en un programa de televisión. Y la verdad que nosotros sostenemos un cambio de estructuras, un principio de revolución nacional, pero somos gente común, somos gente trabajadora, somos gente seria, y en lo personal, que de alguna manera yo también, aunque sea en el campo de batalla, siempre he ejercido el periodismo. Yo tengo un profundo respeto por la actividad periodística, porque toda mi vida también la he ejercido,
aunque no he egresado de una escuela o de una facultad de periodismo, pero entiendo yo que hay toda una labor, todo un trabajo, todo un respeto que tiene que haber hacia el periodista, hacia los programas, y de ninguna manera yo me podía malquistar con un maoísta, por ejemplo. O con una acción generada por sectores políticos, o con los conductores del programa, o con la producción del programa. Pero vos entrevistarías a alguien de izquierda, por ejemplo, en tu programa. Pero de hecho sí, y además, de hecho lo he hecho cuando me tocó ejercer, digamos, el periodismo radial en Cadena Eco. Es decir, el que puede sostener una verdad, la puede sostener ante cualquiera. Es decir, si vos solamente vas a debatir con los que piensan igual que vos, no es debate, ¿no? Es decir, en realidad es una mentira. El debate es rico cuando, si vos de repente tenés un nacionalista, un trotskista, un socialista, un radical, un conservador, de ahí puede surgir algo. Yo creo en ese planteo democrático, y es más, lo que nosotros siempre hemos dicho, lo que yo siempre he dicho, por el 5%, por el 2%, no sé por qué porcentaje de lo que a nosotros nos hicieron durante 21 años, mucha de la gente, varios de los cuales hoy gobiernan, en otro tiempo tomaron las armas. Y nosotros jamás sacamos los pies fuera del plato, esperamos pacientemente todas las instancias hasta que finalmente vencimos. Y hoy podemos decir que somos una fuerza, distintos partidos se han unificado con bandera vecinal, incluso sectores de los llamados caceroleros. Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, el futuro yo creo que... Es decir, nosotros creemos en el principio de la ley, o de la restauración de las leyes, como planteaba don Juan Manuel de Rosas. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con Alejandro Biondini. Muy bien, acá volvemos con Alejandro Biondini. Bueno, Alejandro, te quería preguntar sobre tu presente y obviamente sobre tu futuro en Bandera Vecinal, partido que representás. Así es, de distintos sectores, de lo que era el Partido Alternativa Social, justamente de lo que fue, o la lista como se presentó en Provincia de Buenos Aires, como GEA, como Gente en Acción, fuerza que ya te digo sacó 40.000 votos en las últimas elecciones, incluso de distintos sectores ciudadanos, caceroleros. Nosotros tuvimos participación activa en los distintos cacerolazos populares. Surgió esta unificación a través de Bandera Vecinal, un partido que ya tiene su personería definitiva en la Ciudad de Buenos Aires, que está en el trámite final de su personería en la provincia de Buenos Aires y que está avanzando muy rápidamente con su personería en distintos distritos. Esperamos, es nuestra expectativa, no solamente para el 2015, presentar una opción, un frente de lucha en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, sino ya sea como bandera vecinal o en el marco de un frente nacional, tal vez seguramente presentar una alternativa para las elecciones presidenciales del 2015. ¿Y qué medidas tomarías si fueses gobierno? Las primeras medidas que tomarías, si fueses, por ejemplo, gobernador, o vos supongo que irías como jefe de gobierno. Mirá, en realidad los cargos o los puestos electorales siempre surgen del movimiento. En definitiva, yo simplemente soy, y siempre he pretendido ser, más allá de mi responsabilidad política, un servidor, un soldado del movimiento. O sea que cualquier frente o puesto de lucha para mí es el símbolo del movimiento. Bueno, de alguna forma eso se ha producido así, pero no se sigue, no son hombres o mujeres que siguen a otro hombre o a un referente, más allá de que eso se pueda encarnar temporalmente, sino todos seguimos a una causa. Porque el problema hoy con los partidos y con los movimientos que son hombres detrás de otros hombres y no hombres detrás de una idea o de un ideal. Y nosotros creemos que los hombres pasan, pero los pueblos y las causas quedan, ¿no? Por eso yo no lo digo desde un punto de vista así demagógico ni nada. Yo me considero un soldado del movimiento. A veces digo un dirigente, o mejor dicho, un militante, esa es la verdadera expresión, al cual las circunstancias de la lucha convirtieron en dirigente. Pero respondiendo puntualmente
Tu pregunta, cualquier política de gobierno, para entrar en el aspecto específico, tiene que partir de 4 banderas: el nacionalismo cultural, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. En términos prácticos, nosotros consideramos que hay todo un país, ya sea a través de la carga impositiva, de los intereses de la deuda, de la expoliación o el quite del 82% a los jubilados, que vive, yo diría, por lo menos desde que yo tengo memoria, al servicio de la usura internacional, de una deuda externa absolutamente ilegítima, impagable, de gobiernos que dicen vamos a enfrentar al fondo y después se terminan arrollando al fondo. Entonces nosotros consideramos, basados incluso en las investigaciones de Alejandro Olmos, e incluso en sentencias judiciales como la del doctor Ballestero, que una primera medida de un gobierno verdaderamente argentino sería suspender los pagos de la deuda externa, investigar y ver lo que es legítimo o ilegítimo. Pero Perón tenía una expresión muy clara cuando vino para derrotar una década infame. La manguera, digamos, o el agua vital de la Argentina siempre bombeaba hacia afuera. Entonces simplemente hay que ponerla hacia adentro. O sea, primero vamos a atender lo nuestro. No crear miseria, no crear subsidios. Los subsidios pueden ser temporales, hay que crear millones de puestos de trabajo. Rutas, carreteras, ferrocarriles, puentes, diques, o sea, grandes obras públicas que le den trabajo a millones de personas, porque el subsidio finalmente es indigno y finalmente va despertando los peores vicios de las personas. Entonces, nosotros tenemos un país donde viven 40 millones de personas que podrían vivir como si fueran en el Imperio Romano 500 millones de personas, somos casi grandes como Europa, entonces no puede ser que en la Argentina haya sectores marginales, sectores con hambre, sectores sin trabajo, es decir, ni siquiera la peor política del mundo, ni los peores gobiernos del mundo podrían hacer el desastre que han hecho estos supuestos gobiernos democráticos con nosotros. Entonces, gobernar es crear trabajo. Parar el tema, o sea, poner la riqueza argentina al servicio de los argentinos, generar fuentes de trabajo, y después la caridad bien entendida empieza por casa. Yo creo que en la Argentina deberían vivir 200 millones de argentinos, o naturalizados o nativos, ¿no es así? Ahora bien, no puede ser que hoy haya fuerzas extranjeras controlando desde tierras o rutas o lagos que deben ser de patrimonio nacional, o incluso extranjeros recibiendo subsidios o beneficios mientras vemos argentinos, yo a veces lo veo hasta con una camiseta de la selección, arrastrando un carro de basura por la calle. Entonces nosotros decimos, en primer lugar, Argentina para los argentinos, ley de prioridad nacional. Un puesto que puede ser ocupado por un argentino tiene que ser, en primer lugar, ocupado por un argentino. Los hospitales públicos tienen que atender en primer lugar a los argentinos. Hay otros países, tomemos el caso de los llamados países hermanos, como Chile, donde vos no podés acceder a un hospital público sin pagar. Las leyes, por ejemplo, que hoy existen en Bolivia, son durísimas con los extranjeros y con los nativos de Bolivia que toman a extranjeros ilegales. En cambio acá tenemos una frontera que entra y sale cualquiera, y eso trae problemas aparejados, como el tema del narcotráfico. Es decir, Argentina para los argentinos. No planteamos hacer maravillas, aplicar la ley. Ni siquiera en el campo del delito es necesario leyes más duras. Simplemente hay que aplicar la ley. Ahora, si vos tenés las leyes y las utilizás para beneficiar a los delincuentes y no al ciudadano honesto, no estás aplicando la ley. No es necesario poner leyes pretorianas. Es simplemente agarrar las leyes que hoy existen y hacerlas cumplir. Lo que pasa es que hoy la corrupción no ha llegado solamente al campo político. La tenés en el campo de la justicia, la tenés también en determinados sectores de las fuerzas de seguridad, hoy cooptadas incluso, así como hay gente honesta, pero también hay sectores cooptados por el narcotráfico. Entonces, nosotros en definitiva lo que pretendemos en el marco, reitero, de la soberanía popular es un cambio de estructura. Esto es una revolución nacional, en todos los aspectos. ¿Qué es el concepto de revolución? Cambio de estructura, no tiene nada que ver ni con cuestión fáctica, ni con nada violento, porque ha habido acá golpes de Estado en el país que se han hecho incluso para perpetuar el sistema. Lo que nosotros queremos es un gobierno elegido por el pueblo, pero que, sin retrotraer la historia, pero
en todo caso, que empiece a hacer las cosas, por ejemplo, que se hicieron en 1946, pero con visión del 2015 o 2016, es decir, tomar el toro por las astas. En 1955, cuando es derrocado el general Perón, el país tenía cero deuda externa. Por supuesto que no tenía nada que ver con el FMI, ninguna imposición, y el propio Winston Churchill dijo en ese momento que para el Reino Unido el derrocamiento de Perón era una victoria tan grande o tan importante como la que habían obtenido en la Segunda Guerra. Entonces vos me preguntás el tema de los políticos o de las reacciones que en realidad son los payasos del circo, para usar un término elegante, digamos, ¿no? Pero el problema no está con las fuerzas políticas actuales, sino que la Argentina está reservada como un coto de caza. Es un país riquísimo, con una escasa población, incluso concentrada en 4 o 5 puntos, que yo creo que determinadas fuerzas internacionales, pongámosle el nombre que querramos, el día de mañana quieren dividir a la Argentina como una torta en 4 o 5 pedazos. Como han dividido otros lugares en el mundo, ¿verdad? Si los argentinos no nos despertamos y no tenemos un gobierno patriota, lo encabece quien lo encabece, realmente nuestro futuro es muy preocupante. Es muy preocupante. Vos fijate que una de las anécdotas en vida que contaba el coronel Seineldin, en algún momento a él le tocó visitar el Estado Mayor francés, y sobre la proyección de lo que era el mundo en el siglo XXI en ese momento, el mapa de la Argentina tenía un signo de interrogación. Entonces Seineldin le preguntó al oficial o a la persona que le estaba mostrando ese lugar, ¿por qué la Argentina tiene ese signo de interrogación? Y le dicen, porque según las proyecciones del Estado Mayor francés, nosotros no sabemos si en el siglo XXI ustedes van a poder continuar siendo una nación íntegra. Vos fíjate, también la visión que se tiene, la real visión que se tiene de nuestro país. Es un coto de caza. Es decir, acá vos pensás que lo bueno que tiene la historia argentina, que cuando parece que ya estamos en el fondo del pozo y resurgimos. Entonces, en definitiva, no le pongamos un nombre, ni un partido, ni un movimiento. Acá lo que no se quiere es que surja una nueva etapa del movimiento nacional y barra con esta ya largamente excedida, además de la década perdida, excedida en 3 décadas infame de esta supuesta democracia, ¿no? Ahí yo creo que, como dicen en el campo, está la madre del borrego, digamos. Te agradezco por haber venido, Alejandro. No, muchas gracias a vos y bueno, ha sido un gusto y felicitaciones a vos y a todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. A ver si escuchamos un poquito. Hasta la próxima semana.